al riñón. Inclusive, como parte del tratamiento para esas otras patologías, incluyendo también a la propia alteración en la función renal, muchas veces el manejo termina siendo más perjudicial que benéfico y obliga a establecer un monitoreo bastante fino de qué es lo que estamos haciendo con el paciente para no incrementar un factor más a favor de que esta lesión se desarrolle en forma completa. Independientemente de los trastornos fisiopatológicos que pueden estar asociados a su origen, vamos a ver de que en la evolución, según el tiempo en el cual el proceso se está sentando, vamos a tener que evidenciar una vía final común que va a ir casi de la mano con una afección a nivel de la perfusión de calidad a las células que participan en un trabajo sostenido, sobre todo a nivel del sistema tubular renal, lo cual lógicamente ya fue analizado y visto por ustedes en fisiología, parte en farmacología, pero que tenemos que tocar necesariamente para poder entender por qué es importante tratar de contener el proceso, ni bien se está identificando que el paciente ya está yendo camino a la falla renal aguda. Bueno, rápidamente recordar en relación a la fisiología, creo que ya lo hemos visto en algún momento también en farmacología. Los riñones son dos órganos que están posicionados a nivel retroperitoneal, tienen un flujo continuo de sangre, más o menos un quinto del gasto cardíaco le llega al riñón. El objetivo final es producir un volumen de orina de calidad, en donde tengamos que eliminar no solamente algo de agua, sino también sustancias de desecho que no nos son útiles, ¿no? El objetivo es mantener una volemia adecuada, asegurar que los diferentes componentes a nivel del volumen plasmático tengan la concentración adecuada y, lógicamente, establecer un equilibrio en el medio ácido-base. La unidad funcional, saben ustedes que es la nefrona. La nefrona está súper ya especializada en recibir un volumen de sangre y gracias a las fuerzas de Starling, una presión hidrostática que sobrepasa la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, se logra generar un ultrafiltrado. Esta es la barrera de filtración, son tres componentes, las células endoteliales, la membrana basal, las prolongaciones de los podocitos y finalmente llegamos al espacio de Bowman para que llegue luego al sistema tubular, como lo estamos viendo, en donde gracias a una serie de mecanismos y también a la presencia de células también alto especializadas en este sistema tubular, sobre todo a nivel de túbulo proximal, va a haber un alto gasto de energía, con el fin de que se puedan retener en su gran mayoría la mayor parte también de los componentes del ultrafiltrado, tanto en volumen de agua como también a nivel de algunos solutos y minerales que nosotros necesitamos. Bueno, para cumplir la función, evidentemente necesitamos que ambos riñones tengan un flujo de sangre continuo, es decir, que hay una presión de perfusión adecuada que permita que el riñón genere a su vez presiones en cada nefrona, en cada unidad funcional, con el fin de generar este ultrafiltrado. Sabemos que la presión directamente viene ya representada por el ingreso a nivel de la arteriola aferente, y luego de que ingresa al glomérulo en sí, sale por la arteriola eferente. En cada uno de esos escenarios, lógicamente el ultrafiltrado que se ha generado va a sufrir cambios, modificaciones, tratando de recuperar lo que nos es útil y desechar lo que ciertamente no lo va a hacer. Entonces, para que nosotros formemos orina, necesitamos necesariamente que se genere un ultrafiltrado, que este ultrafiltrado sufra fenómenos de reabsorción de lo que necesitamos y se secreten a su vez algunas sustancias que ciertamente no han podido llegar todavía a formar parte del ultrafiltrado, pero que mi sistema tubular es capaz de secretar con el fin de que haya algún estado de equilibrio entre lo que requerimos y no. Y lógicamente eso es cambiante, no va a depender no solamente del escenario de flujo de sangre, sino también de una serie de mediadores que se van liberando en la economía, como lo hemos visto también a lo largo del capítulo, por citar solamente algún ejemplo, la paratormona, como a través de succionar a nivel del sistema tubular puede favorecer que haya una mayor absorción de calcio, permitiendo también la eliminación de fosfato, lógicamente ante una necesidad que pueda transcurrir en algún momento. Solo como un ejemplo en particular. Bien. Entonces, sabiendo que el trabajo de riñón es dependiente de un flujo continuo de sangre, flujo que tiene que ser suficientemente adecuado para generar una presión hidrostática que permita generar un ultrafiltrado y que este luego sea manejado por el sistema tubular, modificando la composición que finalmente me lleva a establecer la eliminación de un volumen de orina determinado día a día, es evidente que yo tendría que tener alguna forma de definir o de determinar que un paciente dado cualquiera está desarrollando algún tipo de insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, daño renal agudo, falla renal aguda, como habitualmente se les conoce, ¿no? Pero vamos a ver evoluciona este proceso a lo largo del tiempo. Bien, ¿cómo definimos a la insuficiencia renal aguda?
Es un cuadro sindrómico, es decir, es una entidad que va a corresponder a su vez a múltiples patologías. Es la vía final común de una serie de desórdenes que en algún momento dado, repito, un individuo puede estar sufriendo. ¿Y por qué se caracteriza? Básicamente por dos componentes. El primero de ellos, una disminución súbita, aguda. En horas a días, el paciente va teniendo una pérdida de la función renal que se mantiene en el tiempo si es que nosotros no identificamos el factor que originó este problema o habiéndolo identificado, no lo tratamos de forma adecuada o quién sabe llegamos algo tarde. ¿Y cuál es la característica de esta disminución súbita y sostenida de la función renal? Bueno, que disminuye la tasa de filtrado glomerular. Aquellas fuerzas que impulsan la generación de un ultrafiltrado de forma continua, que lo sabemos que tiene que ser siempre continuo en nuestro funcionamiento regular a nivel renal, se va a ver perjudicado. Va a haber una disminución entonces en el filtrado glomerular. Y esto va a tener un efecto en la economía. Se va a perder la capacidad de mantener el equilibrio homeostático. ¿Y cómo se ha representado? ¿Cómo yo me doy cuenta finalmente de que esto se está generando? Sabemos que el riñón cumple muchas tareas. Una de ellas es eliminar algunas sustancias de desecho. Nuestros marcadores hoy en día van enfocados a medir, a valorar algunas de estas sustancias que tendrían que formar parte del filtrado. Son los productos nitrogenados. A la cabeza tenemos representada a la creatinina y a la urea, que son marcadores que ciertamente nos definen que ese riñón, en caso estuvieran elevados estas cifras, ya estaría teniendo algún perjuicio en su función. Pero recordemos que estos componentes son los que se van a ultrafiltrar. Más me valoran filtrado, más no me valoran todavía función del sistema tubular. La función del sistema tubular la generan las células que están mirando hacia la luz. De todo componente tubular, túbulo proximal, asa de Henle, cemento delgado, cemento ascendente delgado, cemento ascendente grueso, túbulo distal, túbulo contorneado. En todos esos tramos vamos a encontrar componentes celulares que van a cumplir diferentes tareas. Cierto es, repito, que a nivel de túbulo proximal se desarrolla la mayor parte de la tarea. Se genera alto gasto de energía porque hacia la superficie, tanto luminar como vasolateral, se van a expresar proteínas con poder de intercambiar, de absorber o de expulsar algún componente que ciertamente se tenga que desplazar de uno a otro lado de la membrana, pero al final de cuentas con gasto de energía. Y si requieren gasto de energía, ya nosotros podemos concluir que para que esa célula tubular cumpla esa tarea, necesita una oferta continua de oxígeno y sustratos energéticos. Y eso depende también de la perfusión con la cual la sangre está llegando efectivamente a esa zona. Entonces, si nosotros no garantizamos ello, evidentemente no podemos definir y aceptar que este riñón esté cumpliendo su tarea a cabalidad. Entonces, medir creatinina básicamente es medir una sustancia que se ha ultrafiltrado y cómo se ha manipulado, pero medir función tubular es un poquito más complejo, algo más difícil de poder valorar. Ahora bien, no solamente eliminamos productos nitrogenados, productos del catabolismo de las proteínas, del catabolismo de nitrógeno en sí, sino también tenemos otros productos no nitrogenados que ciertamente en forma continua se producen en nuestro cuerpo y tenemos que eliminar. Por ejemplo, los hidrogeniones. Si no tuviéramos la capacidad de eliminar hidrogeniones, evidentemente estaríamos viviendo en un medio acidótico. Y ya de por sí sabemos que la célula no se siente cómoda, no está confortable al momento de hacer su trabajo en un medio ácido. Entonces, es bien complicado que nosotros podamos sostener la actividad celular en un medio en donde la cantidad de hidrogeniones se está incrementando. Muy bien, entonces los productos de desecho que podemos nosotros medir, pero que no son los mejores marcadores, pero ciertamente estamos amarrados todavía hoy en día, porque son pruebas que las tenemos a la mano, son valorar cómo están esos productos nitrogenados representados por la urea, cuya concentración máxima debe ser entre 40 y 50 miligramos por decilitro, y la creatinina, que más o menos en forma general nosotros decimos como concentración 1 miligramo por decilitro, como se los dije y se lo transmití a través de las redes sociales con sus delegadas, ¿no? Uno guardamos en nuestra memoria. Ya encontré un paciente con 5, 2, 3 de creatinina, ya nos llama la atención, ya nos para las orejas de que algo está ocurriendo. En segundo lugar, también nos podemos valer de otra variable que vemos continuamente en el paciente. ¿Cuánto de orina está eliminando? ¿Cuál es el volumen urinario que finalmente este paciente logra emisionar en un periodo de tiempo determinado? Entonces, este marcador, esta valorización que nosotros estamos también teniendo al pie de la cama del paciente, también nos va a ser útil en definir que este paciente quizás está yendo a la falla renal aguda. Más o menos nosotros misionamos alrededor de 1,5 litros, 2 litros de orina por día. Sabemos que hay un volumen mínimo de orina que nos debe garantizar eliminar sustancias de desecho y algunas otras
sustancias que ciertamente tienen que eliminarse por la orina, y ese volumen aproximadamente es de 500 mililitros. Pero ¿qué pasaría si un individuo nos dice que ha orinado solamente 150, 200 o 50 mililitros? Evidentemente para nosotros ya nos diría algo está ocurriendo con la función renal. Pero tenemos que tener lógicamente el antecedente. Este paciente misionaba regularmente una cantidad definida considerada como normal o ya venía arrastrando un problema de larga data que se ha ido asociando un menoscabo en la función renal y veo que ya no orina lo que habitualmente orinaba hasta que finalmente deja de hacerlo. Pero eso transcurre meses, ¿no? Meses de evolución, años inclusive, como es característico de la enfermedad renal crónica. Pero ahorita estamos asentados en la falla renal aguda, un individuo que estaba tranquilo, estaba normal, sin ninguna condición de riesgo siquiera, y súbitamente comenzó a tener una alteración en la función renal. Y cuando esa alteración se está asentando, repito, yo puedo valer de dos herramientas: medir productos nitrogenados, urea, creatinina, o valorar el volumen de orina que finalmente este paciente logra eliminar. En base a esa necesidad de tener que detectar tempranamente a aquel paciente que ya me está yendo a la falla renal aguda, surgieron algunas herramientas, algunas determinantes que me podían decir, sabes que este paciente ten cuidado porque en algún momento va a sentar o va a desarrollar ya una falla renal franca. Allá por el año 2001, en Santorini, hubo un consenso, allá en Italia, un consenso mundial con el fin de definir qué valores ciertamente podría ser por nosotros tomados en cuenta para definir que este paciente estaba ya desarrollando una falla renal aguda. Y surge el consenso Rifle, el cual vamos a repetir al final, el consenso Rifle, que es un acrónimo al final de cuentas, con las letras R, I, F, L y E en inglés, que hacía referencia a la evolución de la falla renal aguda. Pero antes de llegar a la falla, evidentemente mi paciente tendría que tener algún factor de riesgo, algo que si yo no manejaba adecuadamente iba a progresar y llevar a que ese riñón ya no trabaje en forma adecuada. Entonces, la ERA representa pacientes en riesgo. ¿Y qué características tienen cuando yo veo a ese paciente? Bueno, que su valor de creatinina puede estar incrementado. Supongamos y tomamos como referente que el valor de creatinina es de 1. Me dice aquí, un aumento de la creatinina entre 150 y 200%. Quiere decir que cualquiera de ustedes que venga a la consulta por alguna condición y yo le mido el valor de creatinina y en ustedes sale en 1,5, por ejemplo, ese 150%, o sale en 2 miligramos por decilitro, ya me está diciendo, sabes que este paciente algo tiene, algo le está pasando. Entonces, catalogar ese grupo como un paciente en riesgo. Si al contrario, ese paciente sano, entre comillas, cualquiera de ustedes, repito, que son la población que no debería tener patologías acompañándolos, viendo con una creatinina entre 2 y 3, valores que ciertamente no deberían ser considerados normales, evidentemente me dice, ¿sabes qué? Ya no es solamente un riesgo, ese riesgo ya progresó a una injuria, ya está habiendo una lesión franca sobre la nefrona, algo más le está afectando. ¿Y qué pasa si ese individuo ya no viene con 3, viene con 3,5, viene con 4, como nos ha sucedido a veces ahora enfrentando pacientes gravemente enfermos con 4 de creatinina? Bueno, esos valores ya te dicen, ese paciente ya está en falla renal, ya progresó. Es decir, partió con un escenario, con un daño, que el paciente o nosotros o la combinación de ambos no llegó a la identificación en el tiempo adecuado y progresó y luego llegó a la falla. Oye, pero estos son valores, repito, estáticos, no me valoran en sí. Hasta que no haya habido una pérdida importante de nefronas, yo no puedo definir que ya estoy enfrentando una falla renal aguda. Entonces, el proceso Rifle avanza un poquito más. Cada vez que nosotros vemos un paciente para quien no debería corresponder tener una falla renal, tenemos que definir rápidamente si efectivamente la falla se está sentando en él o no. Y lo que habitualmente hacemos con esos pacientes o aquellos que entran gravemente enfermos, en forma casi obligatoria, pedimos monitorizar la función renal. Y la forma de monitorizar para nosotros la función renal en esos pacientes gravemente enfermos es colocarle una sonda. Ustedes dirán, pero ¿por qué mal al paciente gravemente enfermo? Yo debería solamente al paciente patológico. Porque vamos a ver que la falla renal aguda se asocia mucho a aquel paciente que tiene una condición de gravedad. Una hemorragia digestiva alta, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, un shock circulatorio de cualquier etiología, un paciente politraumatizado, un paciente con una infección grave, una sepsis ya con falla multiorgánica, por ejemplo, estamos obligados a monitorizar la función renal. Así los valores de creatinina urea al ingreso sean normales. Entonces lo que habitualmente hacemos es pedir a enfermería o nosotros mismos colocar una sonda vesical. Colocamos la sonda vesical y medimos cuánto de orina produce hora por hora. Y en base a eso calculamos esta tasa conocida como gasto urinario. Gasto urinario, se le conoce como gasto urinario. De cajón también todos nosotros tenemos que medir gasto urinario. Un paciente que está
estado grave, estamos rotando en emergencia, estamos en piso, y yo voy a ver que tiene algún factor de riesgo, que lo vamos a ver luego cuáles son, tengo que colocar una zona vesical. Me dirán, ¿para qué le vamos a traumatizar la uretra a un paciente, sea varón o sea mujer? Porque necesito detectar precozmente que la falla renal aguda ya se está asentando en la economía de ese individuo. Y no esperar que recién al cabo de algunas horas o días, recién se eleve la creatinina o se eleve la urea. Entonces, ¿cómo calculamos el gasto urinario? Bueno, lo que hacemos nosotros es medir el volumen de orina que produce en un determinado número de horas y lo dividimos entre el peso ideal que tiene el paciente, no el peso actual. Porque el peso ideal se asocia mucho a la cantidad de masa muscular. El peso actual, hay pacientes que tienen sobrepeso, tienen obesidad, en donde es más la grasa que el tejido muscular. Y recuerda que nosotros aquí vamos a hablar mucho de la actividad muscular, más que de la actividad del tejido graso. Entonces, un individuo promedio de nuestro país pesará 60 kilogramos, más o menos. Entonces, vamos a poner ejemplo que el individuo haya orinado en un periodo de 6 horas 120 mililitros. Yo le he medido con la sonda, en 6 horas me dice la enfermera, mire, hemos recolectado 120 mililitros. Muy bien. El volumen de orina usted lo divide entre el peso del paciente, 60 kilogramos. Y eso a su vez lo divide entre el número de horas en los cuales ha recolectado la orina. Bueno, un turno de enfermería son de 6 horas. Estoy poniendo como un ejemplo. Usted simplemente divide 120 entre 60, me sale a 2, ¿cierto? 2 entre 6, vale decir 20 entre 6, me sale a 0.3. Me va a salir el resultado 0.3 mililitros por kilo por hora, porque es lo que calcula, kilogramos por hora. Muy bien, entonces le dice, si el volumen, el gasto urinario de ese paciente, llevado a unidades mililitro kilo hora, es menor a 0.5, le dice, ese paciente está en riesgo. Te puede evolucionar a la falla renal aguda. Si ese volumen no lo tomas en 6, lo tomas en 12 horas, evidentemente ya pasó del riesgo a la fase de la injuria. El proceso está avanzando y tú tienes que ser más cuidadoso con ese paciente porque significa que él no está resolviendo el problema de la función renal, al contrario, está empeorando. Entonces, calcular gasto urinario es bastante sencillo, repito, sabiendo el volumen de orina que se ha colectado entre el peso ideal del paciente, todo dividido entre el número de horas que te tomó juntar ese volumen de orina. Muy bien, peor el escenario cuando el volumen de orina es menor a 0,3, que en el caso estamos en el ejemplo de 0,3, y eso persiste más de 24 horas, o quizás el paciente no orine absolutamente nada, 0 mililitros en 12 horas. Ya te dice, este paciente está en falla. Y nos ha ocurrido, ¿no? Pero nos damos cuenta a veces cuando el paciente ya entró un día atrás y al día siguiente, pasada la mañana, a media mañana, a mediodía, recién nos damos cuenta. Repito, el tiempo va en contra del paciente. Sobre todo en los pacientes gravemente enfermos tenemos poco tiempo para poder actuar. Muy bien, entonces riesgo, injuria, falla es un proceso evolutivo. Tenemos que detectar entonces población en riesgo. ¿Quién está en riesgo de ser falla renal aguda? Evidentemente el paciente deshidratado, por ejemplo. El paciente con shock, como hablamos, el paciente con infección, el paciente politraumatizado. O el paciente expuesto a alguna sustancia tóxica de repente, que yo no me percaté, pero ya se le indiqué al paciente. Entonces está en riesgo de poder hacer falla renal aguda. Y tengo que monitorizarlo y ver en qué momento quizás evoluciona la injuria o de repente ya llega a la falla renal aguda. Bueno, de aquí, establecido esto, uno establece un manejo, trata de compensar al paciente y lo demás. Lo compensa, lo maneja, el paciente se recupera, se va de alta, pero al irse de alta, ese paciente no se va con 1 de creatinina, se va con 1,3, se va con 1,5. Entonces uno dice, oye, ese paciente tenía un basal un mes antes de que enferme de 1, y ahora lo estamos sacando ya mejor, pero con un valor de creatinina de 1,3, 1,5, 1,6. Entonces, ¿qué le pasó? Es posible que en ese enfrentamiento al factor injuriante, al factor lesivo, él haya perdido nefronas funcionales. Vale decir, ha habido ya un menoscabo, una secuela producto del daño renal. Si ese componente de daño de producto alterado, que es la creatinina, persiste más de 4 semanas, es decir, llegamos al mes y no baja, sigue en 1,3, 1,5, 1,6, usted dice, aquí ya ha habido una pérdida de la función renal, ya hay una pérdida. ¿Por qué le sirve eso? Porque usted dice, ya habrá quedado con una secuela permanente, es decir, ya está llegando a algún grado de falla renal crónica o enfermedad renal crónica, como le llamamos ahora. Muy bien, para que usted diga que ya está en enfermedad renal crónica, esta última etapa de aquí, debe tener esa pérdida. Antes nos decían 3 meses, ahora son 2 meses. Si en 2 meses siguen valores altos,
usted ya tipifique que esa persona que antes era sana en la función renal, ahora ya quedó con una secuela. Ya está ya con un problema renal crónico. Muy bien, el rifle era bastante comestible. Habría que solamente recordar las letras del acrónimo y bueno, rápidamente uno lo tenía en cuenta, pero después hubo otro consenso, la Red Internacional de Falla Renal Aguda, el consenso AKIN, el Network, Acute Kidney Injury, ¿no? Entonces, en base a esto, también se establecieron parámetros, que casi son los mismos de rifle, pero un poquito más finos, de detectar precozmente. 0,3, riesgo, 200 a 300% de elevación en la creatinina, en injuria, y más de 300%, o que el paciente requiera reemplazar la función renal a través de terapia dialítica, por ejemplo, ya te decía, ese paciente ya está en fallo. Bien, y la etapa aquí se cataloga como etapa 1, etapa 2, etapa 3. Nosotros, particularmente en las formas graves, vemos por lo menos etapa 2 en los pacientes, ¿no? Y ni bien los detectamos, tenemos que hacer que regresen a la etapa 1, tratar de identificar el factor de estrés, y hacer que el paciente, en la medida de lo posible, se recupere. Repito otra vez, el tiempo está en contra nuestra, tenemos que ir rápido para recuperar al paciente, tratando en el camino de que el tratamiento, siendo reiterativo, que vamos a indicarle al paciente, no termine siendo perjudicial y afecte más la función renal. Aquí es sencillo, ¿no? En este paciente que viene a la consulta y él solito detecta que no puede orinar, ¿ya? Pero si yo me doy cuenta, este paciente no es un paciente joven, no es un paciente de mediana edad, es un paciente geronte, ¿no? Y en el paciente geronte uno diría, bueno, el hecho de que estemos eliminando unas gotitas significa que habría algún problema quizás en la evacuación, algo que no permite evacuar la orina. O sea, viendo el aspecto ya semiológico, lo que van a hacer ustedes al siguiente ciclo, identificar al paciente que están en ese momento enfrentando y quien ya les dice, estoy eliminando menos volumen de orina. Mi pregunta es, ¿está haciendo falla renal aguda este paciente? Entonces, tendría que enfocarme por el tipo de paciente que enfrento, en dónde estaría quizás la causa del problema. Ahora bien, estos marcadores, urea, creatinina, volumen, me ayudan a definir al paciente, me ayudan a detectarlo precozmente o no. Pareciera que en el tiempo, en el paciente gravemente enfermo, repito, porque es la población donde mayormente vamos a ver que desarrolla falla renal aguda, encontramos que pareciera ser más el volumen de orina, gasto urinario. Por eso es que de cajón uno llega, repito, otra vez al paciente gravemente enfermo, le colocamos sonda vesical para medir el gasto urinario. Muy bien. Entonces, la falla renal aguda como tal, según la evolución, hemos visto un consenso rifle, consenso Akin, que se parecen en algo en relación a los valores de productos nitrogenados o al gasto urinario, que nos piden siempre valorarlo. También puede aumentar la significancia en definición cuando el cuadro es grave, ¿no? O severo. Todo cuadro grave o severo casi siempre va a requerir apoyo dialítico. Es un paciente que no es capaz de mantener un equilibrio en el medio interno, no es capaz de manejar la volemia. Entonces requiere un soporte dialítico, ¿no? Y si no hay diálisis a la mano y un riñón que está en falla, ese paciente está condenado indefectiblemente a la muerte. ¿Ya? Nos ha pasado, en COVID nos pasó, no teníamos cómo darle soporte dialítico, nos hacían falla renal aguda, porque estábamos enfrentando una patología muy, muy agresiva, y ya encontrar falla renal en el camino y que no solucionaba en horas, ya nos opacaba totalmente el panorama, el pronóstico se hacía muy sombrío. Ya la mala en algún momento tuvimos que sacar a los pacientes, como sea, desde el área donde estamos nosotros, un poco lejos del hospital, algo lejos de hemodiálisis, pero como sea, llevar al paciente a cada sesión, y por ahí uno que otro respondía, pero vimos que en su gran mayoría, más del 90% se nos iban a ir solamente por la presencia de la falla renal aguda, que felizmente hoy no nos está ocurriendo mucho en los pacientes que estamos manejando. Bueno, el cuadro es leve, evidentemente, cuando se eleva la creatinina o noto una infección de gasto urinario, pero ¿cuánto más leve, no? En promedio nos dicen entre 0,3 y 0,5, es decir, si mi basal es 1, yo diré que este paciente que ahora viene con 1,3 o viene con 1,5, sería un cuadro leve, ¿no? Un cuadro leve. En general, son rangos que no me establecen mucho en medicina. No quisiera tener un valor fijo a partir del cual yo digo, bueno, si tiene más de esto, ya decir, sí, es posible que el paciente tenga falla renal aguda. ¿Por qué digo posible? Porque puede ser que sea un paciente del grupo de los que son pacientes que en algún momento van a hacer enfermedad renal crónica. Por ejemplo, el paciente diabético y hipertenso, que son las dos principales patologías asociadas a enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué pasa si viene a la consulta un paciente por otra condición, le pido su valor y me sale en 1,5, 1,6? Entonces,
¿será este valor producto de la diabetes que está ocasionando una nefropatía diabética o será producto de la hipertensión mal controlada de esta paciente que está ocasionando una nefroesclerosis y esto a su vez llevando un daño renal crónico? ¿O será quizás otro factor, pero en el escenario agudo? Caramba, ya me la complica, dirán ustedes. ¿Cómo diferencio si es crónico o es agudo? Entonces, un valor aislado no me está diciendo nada, solo le está diciendo, esa función renal está mal. Tu trabajo, o sea, cuando usted se enfrenta a él, decir, ese valor de 1,6, 1,7, 1,8 de creatinina identifica, ¿es agudo o es crónico? Esa es la pregunta final que vamos a tener que responder. ¿Ok? Entonces solamente sabe que en el agudo está elevado. En el crónico sí puede estar elevado también, sí. Es uno de los grupos que evidentemente van a irnos a la enfermedad renal crónica. En general, recomiendo de que un valor por encima de 0,5 más que el basal normal para usted ya sea tipificado como un paciente con posible falla renal aguda o quizás una enfermedad renal crónica que esté evolucionando. Dependerá del contexto. ¿Qué contexto? Me dirán ustedes. Ahorita se los voy a decir. En base a los factores de riesgo, usted dirá, sí, es más posible que sea agudo que crónico. Pero a veces viene un paciente con falla renal crónica o enfermedad renal crónica que se descompensa agudamente, o no tiene derecho un diabético con nefropatía diabética a sufrir una lesión aguda. Sí, sí la tiene. Entonces, ¿cómo yo le digo, cómo tipifico a aquel que ya tiene daño, ya tenía una creatinina alta, y ahora quiero saber si ese riñón que ya está a medio fallar, ahora ha exacerbado el daño? Muy bien. Si usted sabe el valor de referencia de ese paciente, imaginémonos que es un paciente con nefropatía diabética y su creatinina de base es de 2. Entonces, si aumenta más del 20% de su basal, por ejemplo, si es 2 su creatinina, 20% es 0,4, es decir, le viene con más de 2,4, usted dice, ya, este paciente siempre me manejaba 2 en los últimos meses, y ahora le viene con 2,4, que es el 20% de ese basal, usted dice, es una falla renal crónica. O en cualquiera más sencillo, dice más de 2,5, ya tipifico como que puede ser una crónica. Pero también puede ser una aguda, porque hemos visto que puede tener 3, puede tener 4 también el paciente con falla renal aguda. Otra vez retrocedemos. ¿Y cómo yo sé que es una crónica o es una aguda? Bueno, existen algunas diferencias semiológicas que lo van a orientar, pero vamos a tener que pedir ayuda diagnóstica, como lo van a ver en semiología. A veces cuando tengo duda en mi diagnóstico, tengo que pedir apoyo diagnóstico de imagenología, de laboratorio, por ejemplo, que me tipifique si estoy frente a una o frente a otra enfermedad. Bueno, ¿existe una asociación en relación a la gravedad? Sí, y dentro de las patologías más graves, las infecciones. Las infecciones. Un quinto de los pacientes entran o hacen falla renal aguda en el escenario de una sepsis. ¿Ya? Y si la sepsis, lógicamente, ya me dice falla orgánica, antes a esto, esta es en relación a la definición antigua, en la sepsis hubieron varios consensos de definición. Antes decíamos el paciente de sepsis evoluciona luego a la sepsis severa. Hoy en día, estas son una sola. Entonces, si sumo 20 más 23, de casi la mitad, en otras palabras, van a tener riesgo de hacerme falla renal aguda. Y ese riesgo aumenta más si el paciente en algún momento se hipotensa, hace shock circulatorio asociado a la sepsis, ¿no? Mucho más riesgo de ser falla o lesión renal aguda. Muy bien. Me interesa entonces ahora, en base a la duda, ¿no? Cuando ese paciente viene a la consulta, viene con un valor de creatinina elevado, yo sé que es un marcador, bueno, que me ayuda por un nitrogenado alto, me dice falla renal aguda o crónica. Entonces tengo que saber cómo yo tipifico los grupos que pueden evolucionar a la falla renal aguda. Viene la clasificación, ¿no? Y la clasificación fisiopatológica me establece 3 grupos. La prerrenal, es decir, todo lo que oferte un volumen de sangre hacia el riñón, antes de la llegada al riñón, es prerrenal. Y ya saben que eso viene desde el pulmón, que oxigena la sangre, la hemoglobina que lo coge, lo transporta al ventrículo izquierdo, la bomba cardíaca que le impulsa la economía, ingresa con una presión de perfusión determinada hasta que llega al riñón. Todo lo que pasa en ese camino, antes de llegar al riñón, es causa prerrenal. En general, asociadas a ¿qué? A hipoperfusión. Entonces, todo lo que baje la perfusión renal, va a decir, ese paciente tiene riesgo de hacerte falla renal aguda. Entonces, usted se va a imaginar diferentes causas, dicen que baja presión de perfusión. La otra es la falla renal aguda intrínseca. Es decir, ya se genera un daño en el riñón mismo, que puede estar asociada a la hipoperfusión, es decir, esa caída en la presión de perfusión renal se ha prolongado en el tiempo,
tanto se ha prolongado que ya la oferta que logra llevar, no al glomérulo en sí, sino al sistema tubular renal ha caído ostensiblemente. Y repito otra vez, el sistema tubular renal es el que al final te va a modificar la composición de la orina, porque tiene una serie de estructuras en su maquinaria citoplasmática, como a nivel de su membrana celular, que le van a permitir establecer un flujo, un movimiento de solutos, minerales y de agua y otros más, con el fin de establecer un equilibrio y también eliminar lo que ciertamente la economía no necesita. Pero depende de un flujo de sangre con oxígeno y sustratos energéticos. Entonces, ¿una falla prerrenal puede evolucionar a la falla renal? Sí, sí puede evolucionar. Es como una historia natural de una enfermedad que empezó en un proceso y termina asentándose ya a nivel renal. Pero también puede hacer que haya un daño directo en el riñón, algo que directamente afecte al riñón. Y como el riñón tiene una unidad estructural funcional que es la nefrona, a nivel glomerular, como ocurre, por ejemplo, en la glomerulonefritis, parte del síndrome nefrítico que van a ver en la clase que corresponde con el doctor Maldonado, puede ser un daño vascular, una vasculitis, por ejemplo, una inflamación de los vasos, que me perjudique la barrera ultrafiltrado, la fuga de elementos formes, reclutamiento de células inflamatorias y otros más. O que el daño se siente a nivel tubular, o que sea a nivel del intersticio, a nivel de la médula, en donde se concentra algunos componentes osmóticamente activos con el fin de que por sistemas de contracorriente se pueda permitir concentrar o diluir la orina, por lo que ustedes deben recordar por fisiología. ¿Por qué ese red tubular aquí? ¿Por qué ese red tubular? Porque el sistema tubular es en donde, repito, están las células funcionales que van a permitir a tus riñones poder modificar, repito, la concentración de la orina. Pero como son células funcionales con alto requerimiento de gasto energético, cuando la presión de perfusión disminuya, evidentemente va a afectar la calidad de sangre que le está llegando. Hay fenómenos de isquemia, de hipoxia. Pues esas células tubulares van a entrar en estrés, ya no van a trabajar adecuadamente. ¿Y cómo se va a representar? Con falla renal. Pero tú tienes que saber que parte del proceso evolutivo empezó antes del riñón, con una hipoperfusión, que te afectó directamente la función del sistema tubular. Estas, en cambio, directamente se metieron al glomérulo, a la red de vasos o al intersticio, ¿no? Son enfermedades que primariamente han afectado de frente al riñón, entonces son causa renal intrínseca. ¿Cuánto representan esos? 40%, ¿no? Entre las causas prerrenales y renales casi está el 95% prácticamente de todas las condiciones que te llevan a que un paciente desarrolle falla renal aguda. El porcentaje menos numeroso son las fallas renales agudas postrenales. Es decir, la perfusión está buena, el riñón está ok. El problema es cuando intenta eliminar la orina, algo no le permite que la orina pueda salir. Generalmente son fenómenos obstructivos. Ahora, el problema cuando hay obstrucción, se genera un flujo retrógrado. Y lógicamente, el uréter que contiene la orina se va a dilatar porque tiene un volumen de orina que no puede eliminar. Y ese gradiente de presión se transmite al riñón, al sistema tubular. Es decir, va a haber una afección después también renal por esa falta de eliminación de la orina. Dependerá también si es una afección de uno o ambos riñones. En otras palabras, dependerá a qué nivel está la obstrucción. Una cosa es que el nivel de obstrucción esté en el uréter derecho o en el uréter izquierdo, y otra que te diga está a nivel de la vejiga, lugar que concentra o recibe el volumen de orina que viene de los dos riñones. O el uretra, por ejemplo, sería el otro lugar de obstrucción, en donde también voy a tener problemas para evacuar el volumen de orina que venga de ambos riñones. Entonces, interesa también saber cuál de los dos estaría afectado con ese fenómeno obstructivo. Bueno, lo importante para recordar siempre, amigos, en relación a la falla renal aguda. Una vez que todo riñón ha desarrollado ya un daño renal agudo intrínseco, sea por causa prerrenal o renal intrínseca, las manifestaciones que trae el paciente son las mismas, porque ya es el riñón en sí que está fallando. El manejo es bastante similar, casi todos vamos a buscar mejorar ¿qué cosa? La oferta. Y si yo les estoy diciendo que la oferta va de la mano con la presión de perfusión, con sangre rica en oxígeno y sustratos energéticos, usted lo que va a tratar de hacer es mejorar la oferta de sangre de calidad. Sin embargo, cuando esta falla renal aguda intrínseca se debe a alguna causa específica, yo ya sé el agente identificado,
yo tengo que retirar al agente agresor, porque si no lo retiro, si no retiro a esa gente que me sigue agrediendo el riñón, el problema va a persistir en el tiempo. Entonces tengo que, en la manera posible, identificar quién ha originado el problema y tratar de sacarlo con el fin de que no me perjudique más la función renal. Bueno, analicemos rápidamente, desde el punto de vista fisiopatológico, los tres mecanismos que evolucionan en relación a la insuficiencia renal aguda. Primero, en las causas prerrenales. El mecanismo fisiopatológico es cae la presión de perfusión a nivel renal. Causas generales, cualquiera que te lleve hipotensión arterial, cualquiera. O sea, estamos hablando de shock circulatorio, sí, pues, un obstructivo, un distributivo, un cardiogénico, un hipovolémico. El hipovolémico, por ejemplo, con un paciente deshidratado, con un paciente con hemorragia aguda, de cualquier tipo, hemoptisis masiva, hemorragia excesiva alta, politraumatizado, que te genera una pérdida de volumen de sangre importante. Cardiogénico, lógicamente, el paciente con infarto, paciente con falla cardíaca congestiva, crónica, descompensada, ahora es realmente habitual, ¿no? Un síndrome hepatorrenal también es otra condición que te puede llenar a la presencia de falla renal aguda. Una oclusión de la arteria renal, lógicamente. A su ingreso todo estaba bien, pero algo ocurrió, ¿no? De repente tiene una estenosis de la arteria renal y por ahora ve a alguien ignorando, le dio un tratamiento determinado que hizo que haya una mayor contracción en el lugar de ingreso del flujo de sangre, se va a afectar el flujo hacia el riñón y con esto llevará a la aparición de una falla renal aguda. Bueno, ¿qué característica a nivel histopatológico tiene? La estructura y microestructura renal se mantiene indemne. ¿Por qué? Porque hasta este momento tú solamente estás afectando el flujo. Recuerda que son minutos, horas en que está transcurriendo la falla renal aguda. Entonces, en esta condición, el paciente no misiona, pero porque hay poca oferta, ¿no? No hay oferta. Paciente deshidratado, paciente que está perdiendo volumen o no trae los líquidos y no le reemplazamos en la cantidad que requiere, lógicamente se perjudica la presión de perfusión porque bajó la volemia, bajó la precarga, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en la isquemia? El otro fenómeno, ¿no? Si la hipoperfusión persiste, no hay un buen flujo de sangre suficiente como oferta de oxígeno y sustratos energéticos para el riñón, evidentemente podemos ir de la mano también con un fenómeno de isquemia, porque la célula tubular renal es altamente requiriente de oxígeno para poder generar ATP necesario para hacer que sus proteínas de membrana, bombas, muchas de ellas, trabajen en forma continua. Bueno, en relación al riñón, nosotros sabemos que el riñón es capaz de autorregular, como lo hacen muchos órganos, como lo hablamos del sistema nervioso central, el cerebro autorregula el flujo, lo mismo hace el riñón, autorregula la presión de perfusión, en base a una serie de sensores que generalmente están abocados a nivel de la mácula densa, ¿eh? Para activar el sistema renina-angiotensina, y la acción sobre dos actores vasculares que es importante que nosotros recordemos. Uno, a nivel de la arteriola aferente, por donde entra la sangre, anteriormente entra el penacho de capilares, y otro, la arteriola eferente por donde sale, ¿no? Por donde sale la sangre. Muy bien. Por aquí, este va directamente la arteriola eferente asociado a la presión de perfusión. ¿Con cuánta presión de perfusión están entrando los riñones? Y lógicamente la arteriola eferente que va a recoger parte de esa carga de presión hidrostática para poder a su vez alimentar a un componente celular que es el sistema tubular renal. Si ustedes recuerdan un poquito a la nefrona, ojalá que el espacio me dé, luego de que se ha generado esto, acá viene la cápsula de Bowman. Voy a tratar de hacerla en miniatura, y luego viene el sistema tubular. Disculpen por el tamañito tan reducido. Imagínense que todo esto es el sistema tubular. Ya sé que en el sistema tubular hay células que están tapizándose hacia la luz. Ya sé que cada célula necesita un flujo de sangre. Muy bien. ¿De dónde viene el afluente o la alimentación o la oferta de oxígeno y sustratos energéticos para estas células del sistema tubular? Viene de la arteriola eferente. La arteriola eferente emite una red de capilares que a nivel de las nefronas corticales se conocen como capilares juxtamedulares, ¿no? Que más o menos tienen esta disposición. Y van rodeando todo el sistema tubular para darles la alimentación que requieren.
Pero a nivel de las nefronas yuxtamedulares hay otro conjunto de vasos que se conocen como sistema de vasos rectos. Entonces, al final son capilares peritubulares. Los vasos rectos son capilares súper especializados para alimentar a las células tubulares de las nefronas yuxtamedulares. Eso lo saben por fisiología, pero vamos a ver si puedo ampliar un poquito más. Un riñón cualquiera, acá está la corteza, lo que está abajo es la médula. Entonces, en la corteza usted tiene nefronas. En la corteza son las nefronas corticales, 80% son corticales, pero hay un grupito de nefronas que están en el límite entre la corteza y la médula. Estas son las nefronas yuxtamedulares. Diferencias entre una y otra, que el sistema tubular de las corticales apenas llega a la médula externa, en cambio las yuxtamedulares se profundizan en la médula. Quiere decir que estas de acá participan en la capacidad de concentrar o diluir la orina. Estas, entre comillas, son las más importantes. Y estas se alimentan también por capilares peritubulares, pero los capilares que las alimentan se conocen como sistema de vasos rectos. ¿Por qué es importante que yo les detalle esto? Porque si por acá, por la arterial aferente, bajó la presión de perfusión, es evidente que por la arterial aferente la presión va a caer mucho más todavía. Y si cae más la presión aquí, menos presión de perfusión para las células tubulares. Por tanto, en algún momento voy a desarrollar necrosis tubular aguda. En otras palabras, usted está llevando a la evolución de una falla renal aguda intrínseca. Pero todo empezó como una hipoperfusión. Sí, pero usted dejó que progrese. Entonces, repito otra vez, estamos contra el tiempo. Todo paciente con ese factor de riesgo, te entra con sangrado, deshidratado, en shock, con infección, paciente en riesgo, te puede hacer falla renal aguda. Tienes que vigilar la función renal. ¿Qué mido? Creatinina o volumen. Ya te hemos dicho, volumen lo tienes a la cabecera del paciente. Creatinina puedes pedir en controles repetitivos en 1 de horas, 8 horas, 12 horas, como seguimiento. Pero quien te va a chequear, quien te va a monitorizar la función renal, es cuánta orina produce hora por hora. Y tú ya sabes calcular gasto urinario como se los mostré al inicio. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un referente para hacer un seguimiento. Entonces recuerda, el riñón es capaz de autorregular el flujo de sangre. Hasta que más o menos la presión arterial media cae a 80, 80 es el número mágico aquí, o sea, con cuánta presión está entrando al parénquima renal, todavía el riñón autorregula, o sea, todavía permite generar ultrafiltrado. Pero cuando bajas de 80, ya cae la presión neta de filtración, va a disminuir, menos ultrafiltrado vas a tener, menos volumen de orina vas a evidenciar. Entonces, en la fase circulatoria grave, que acompaña muchos desórdenes, yo sé que al inicio va a haber una activación simpática, el simpático nos sale a defender con todo, trata de mantener la presión como pueda. Pero si el factor de estrés sigue allí y derrota a tu simpático, y la presión arterial media cae a menos de 80, también el flujo sanguíneo renal va a caer. ¿Y qué vas a ver? Repito, cae el ultrafiltrado, cae tu volumen de orina. Te vas a dar cuenta. En 1 hora te está orinando 10 centímetros, 15 centímetros de orina, un volumen insignificante. ¿Ah? Más o menos debería ser por lo menos 30 mililitros, por lo menos. ¿Ah? Pero cuando yo veo la bolsa colectora de orina ya vacía, ya me estoy preocupando. Ya tengo que hacer lo posible por buscar dónde está el factor que no vi al inicio, identificarlo, porque es muy complicado luego rescatar al paciente que ya está desarrollando falla renal aguda. Muy bien, entonces en las causas prerenales el problema se va a resolver siempre y cuando usted identifique a quién es el culpable y lógicamente dé el tratamiento más adecuado para esa condición en particular que cada paciente trae. Si usted se retrasa, hemos visto parte del proceso fisiopatológico que va a acompañar al paciente. Si usted se retrasa, se demora, está frente a usted pero no se da cuenta, no tiene un espada del augurio que le permita ver más allá de lo evidente, pero lo evidente sí estaba con la sonda que había colocado, usted pudo haber identificado ese problema, ¿no? Antes de que su paciente, ahora sí por el retraso, haga isquemia prolongada. ¿Y quién se perjudica en isquemia prolongada? Las células tubulares de todo tu sistema tubular. Ya tu paciente va a hacer daño renal y lógicamente ya debuta o ya presenta todo lo característico de la falla renal aguda intrínseca. Pero recuerda, esto empezó como una prerrenal y finalmente llegó a ese desorden. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que la causa es por falta de oferta, le das la oferta y el paciente vuelve a emisionar un volumen de orina adecuado a lo que habitualmente le debería corresponder.
Bueno, entonces, la falla renal, ya hemos pasado la prueba renal, pero luego mezclar un poquito con la falla renal aguda intrínseca, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo en general en la falla renal aguda intrínseca? Que hay una injuria renal directa. Directamente algo va a afectar al riñón. Entonces, como yo sé que el riñón tiene una unidad funcional que es la nefrona, lógicamente puede haber un compromiso glomerular, a la cabeza la glomerulonefritis, que van a ver ustedes en la clase de mañana, que puede ser infecciosas como las postestreptocócicas, la rápidamente progresiva, el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que destruye a todos tus órganos de la economía, en más o menos a muchos va a afectar y es bien adhesivo a afectar al riñón. El lupus es una de las causas muy frecuentes asociadas a daño glomerular, ¿no? Nos da también manifestaciones de falla renal aguda. Otro de los vasos, ya mencioné también las vasculitis, poliarteritis nodosa, la esclerodermia, síndrome urémico hemolítico en el escenario de infección por Escherichia coli, por ejemplo. Compromiso a nivel del intersticio, como nefritis intersticial alérgica aguda, proceso de infección, infiltración tumoral, o algún fármaco nefrotóxico que se deposita justo a ese nivel, ¿no? Como yo no lo sabía, le indiqué al paciente y lamentablemente ese fármaco se depositó justo a nivel intersticial. Y la otra es la que afecta al sistema tubular, ¿no? Pero ya esto lo hemos separado, lo hemos visto en las diapos anteriores, cuando decimos que la zona de aquí es una necrosis tubular aguda. La causa general, hipotensión sostenida, ¿no? O a veces una droga nefrotóxica, mioglobinuria, hemoglobinuria, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué recupero de causa tubular en relación a la falla renal aguda intrínseca? Es la lesión aguda que puede ser de tipo isquémico o tóxico. Isquemia, falta de oferta, baja la presión de perfusión. Tóxica, alguna droga, alguna sustancia que usted le indicó y que lamentablemente se depositó o afectó a la función del sistema tubular renal. Acá, por ejemplo, mercuriales orgánicos, ¿no? Antes se utilizaban, por su poder nefrotóxico ya los utilizan, pero tenían la capacidad de poder afectar directamente la función renal, ¿ya? Estos fármacos. Otro que vemos en un escenario de mucha frecuencia también que puede afectar la función tubular es cuando tenemos un compromiso a nivel del músculo esquelético, ¿no? Una rhabdomiólisis, ¿no? Una destrucción del músculo esquelético. Una causa más o menos frecuente, por ejemplo, es la sociedad de paciente politraumatizado, ¿no? Con atrición muscular. Digamos, le cae un muro y en una de las dos extremidades inferiores, los músculos del fémur, de la pierna, todos son comprometidos, son aticionados, destruidos y liberan su contenido. ¿Cuál es el principal contenido ahí? Mioglobina, ¿no? La mioglobina. Entonces se libera la mioglobina, sus componentes ricos en fierro también, aumenta la oferta al sistema tubular y lógicamente ese componente forma complejos en la luz del tubuli y mira lo que ocurre en la luz del tubuli, los tapona, ¿no? Tapona y hace que se desprendan las células tubulares hacia la luz. Y como ya no puede el flujo de líquido tubular, tu paciente ya tiene manifestación de falla renal aguda. Por eso tenemos que hidratarlos enérgicamente, ¿no? Para que pueda haber una diuresis continua forzada en este escenario. Vigilamos mucho la función renal en estos pacientes que tienen antecedentes de atrición muscular. Bueno, pero me interesa mucho esto del daño renal agudo intrínseco. ¿Por qué me concentro en él? Recuerda, en las causas prerrenales eran 55%, en las causas renales intrínsecas 40%, 95% te van a ir acá si tú estás dormido, aquejado, no te das cuenta, estás aburrido de hacer tanta nota historia y justo te ingresa un paciente gravemente enfermo con factor de riesgo y no lo detectas. Date cuenta de lo que ocurre fisiopatológicamente hablando si nosotros no hacemos nada y dejamos que el proceso evolucione. ¿Cuál es la cascada fisiopatológica de esa lesión renal aguda isquémica? ¿No? Bueno, aquí básicamente vamos a encontrar un desequilibrio que puede ser global, que afecte los dos riñones, o puede ser focal. ¿Desequilibrio en qué? En lo que siempre hemos venido hablando, ¿no? La célula que necesita para trabajar, oferta continua de oxígeno, sustratos energéticos. Bueno, el desequilibrio viene en que le estás aportando menos oxígeno y sustratos energéticos, pero añadido tienes un problema para sacar los metabolitos, aquellas sustancias tóxicas que la célula acumula. A eso se refiere. ¿Cuáles son las fases que acompañan a la lesión renal aguda isquémica? Que las vamos a ver luego en otro escenario un poco más antiguo, pero este es más actualizado para poder entenderlo. Lo que viene después es mascadito, pero este es el concepto más claro que deberían tener en relación al desarrollo de esta lesión renal aguda isquémica. En primer lugar, sucede un fenómeno de vasoconstricción enérgica. Y cada vez que hay vasoconstricción, te baja pues el flujo. Distal a la vasoconstricción, la sangre no está llegando bien. Entonces va a iniciarse
una lesión ya ultraestructural. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace un instante de falla renal aguda prerrenal y decimos que el riñón está de tamaño normal y la histología no tenía ningún cambio evidente? Bueno, ahí no había problemas, pero cuando la injuria, la isquemia se está desarrollando, tú sacas una pieza de ese riñón afectado ya con isquemia, vas a ver ya lesiones estructurales. El proceso, si tú no lo contienes, no lo identificas, está orientando ya algo menos el paciente, la creatinina se ha elevado un poco más, y tú no tomas a bien definir qué ha pasado con ese paciente, evoluciona, se extiende ya el daño, y lamentablemente aquí, ¿qué hace? Recluta células inflamatorias. Acá viene el problema otra vez. Cada vez que tú llamas al sistema inmune, él viene a ayudarte, sí, pero es medio brutito para actuar y dispara todo su arsenal inflamatorio y agrede a inocentes. ¿Y los inocentes quiénes son? Las células residentes en el lugar en donde ese tejido inflamatorio ha llegado finalmente, que son las células de defensa, pero lamentablemente al ser reclutadas te ocasiona mayor daño. Y junto con esto, lesión endotelial. ¿Por qué hablamos del endotelio? Porque el endotelio está activo o inactivo, depende de cuál está, genera mayor daño porque activa cascada de coagulación, microtrombosis, te perjudica más la perfusión. Entonces, por todo lado hay más agresión. Pero ya no solo a nivel macro, empezó como hipoperfusión, ahora a nivel microcirculatorio. En ese momento, las células tubulares, que son las que más necesitan de una oferta continua de oxígeno y sustratos energéticos, están estresadas, no saben qué hacer. Si el proceso se va, desaparece, lo identificaste, lo trataste, estás soportando ese estrés, y si has tenido éxito, posiblemente ocurra la reparación. Con una recuperación en la morfología, sí, pero a veces te demoraste en hacer el diagnóstico o lo hiciste bien, pero el factor de estrés era tan grave, tan avasallador, que igual te ha dejado con una secuela a nivel renal. Pero igual puede haber algo de reparación en la función renal. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo va este proceso que uno siempre se preocupa de ver en el paciente con falla renal aguda, en definir por qué me hacen la falla renal aguda? Hay factores que yo identifico, los trato, pero igual evolucionan y me dejan con algo de daño en la función renal. Pareciera haber ciertamente algún tipo de susceptibilidad. Ya nacemos con una respuesta inadecuada que me va a hacer evolucionar igual a una falla renal aguda. La presencia de comorbilidades, ¿no? Es decir, tengo patologías de base que ya de por sí me predisponen a responder mal ante un factor de estrés y hacer más rápido la aparición de una falla renal aguda. Y el otro, la hipovolemia, que hemos visto muy asociado a desorden prerrenal. En conjunto, llevan a la aparición de la isquemia. Y cuando hay isquemia sostenida, lesión de la célula tubular, repito otra vez, célula del túbuli, esa es la que trabaja más, esa es la que se debe perjudicar. Lógicamente que se ha sumado la respuesta compensadora, que es la vasoconstricción, que finalmente me exacerba más la isquemia, y dependiendo del tiempo que te toma recuperar a un paciente a quien has identificado, o de repente te has demorado y lo recuperas tardíamente, la injuria puede ser reversible, con poder